Teoría del vínculo, Enrique Pichón Rivière. Capítulo 10. Esquema conceptual, referencial y operativo, ECRO. Vamos a tratar de desarrollar con más claridad el esquema del esquema con que trabajamos. La palabra esquema tiene una mala connotación, la de ser rígida. Esquematizar viene de fijar. El esquema es producto de una abstracción. Implica el esqueleto de un conocimiento o de un patrón de conducta cualquiera. Cuando ese esquema está mal usado, puede transformarse en una cosa rígida. Kant desarrolló el concepto primitivo de esquema hace más de 150 años, pero lamentablemente no pudo resolver la antinomia entre lo a priori y lo a posteriori, por haber paralizado la dialéctica en ese punto. Años más tarde, Hegel retoma el concepto de Kant, y si bien tiene un pensamiento dialéctico, le falta la noción de esquema considerada como una estructura en continuo movimiento, como una gestalt en evolución. Cuando nos acercamos a un paciente, lo hacemos con un esquema referencial mediante el cual tratamos de entender qué es lo que le sucede, pero ese esquema debe ser dinámico. Por ejemplo, si hemos visto un paciente el día anterior, tenemos un esquema de dicho paciente, y en la medida en que lo enfrentamos de nuevo al día siguiente, tratamos de comprender el material que nos proporciona en función de ese esquema. Pero si lo que surge en el nuevo emergente nos lleva a pensar algo nuevo acerca de nuestro esquema, estamos obligados a rectificarlo, en caso de que sea necesario. Esto plantea la idea de la honestidad científica o del coraje científico del terapeuta, la necesidad de romper una estructura interna y de enfrentarse con una nueva. La ruptura del esquema provoca ansiedad, porque la pérdida de ciertos puntos referenciales desinstrumenta al terapeuta en su operatividad y facilita la aparición de ansiedades depresivas y paranoides, tanto en el terapeuta como en el paciente. Para poder trabajar de un modo más operacional, el psicoanalista no solo utiliza su esquema, sino también los sentidos. En cambio, por regla general, el aprendiz de psicoanalista solo utiliza esquemas sin emplear sus sentidos. Cuando el analista trabaja con un esquema referencial no realizado por él, y en la medida en que no lo conoce bien, experimenta dificultades en la tarea. La manera de conocerlo es realizar un trabajo permanente de hetero y autoanálisis. Mientras está analizando a otro, debe tener la noción de que también él se está analizando y que está utilizando instrumentos, sus objetos internos y sus propias fantasías que no son del otro sino de él mismo. El aprendizaje del psicoanálisis es como el aprendizaje de cualquier oficio, al cual el aprendiz se acerca haciendo uso de un esquema referencial. Por ejemplo, la primera concepción de Freud en psicoanálisis fue la etiológica traumática de las neurosis, desarrollada antes de 1900. Esto es lo que planteó la película Cuéntame tu vida, que causó gran efecto porque desarrollaba el esquema referencial psicoanalítico de recordar y hacer consciente un acontecimiento traumático para poder lograr la curación. La interpretación es el instrumento mediante el cual realizamos la operación en la mente del otro para esclarecer algo tanto a él como a nosotros. En la interpretación podemos describir tres procesos que están permanentemente en acción. Primero, esclarecernos nosotros acerca de lo que le pasa al otro. Segundo, formular la interpretación que posibilita al otro el esclarecimiento acerca de sí mismo. Tercero, esclarecer lo que pasa entre el otro y uno mismo, sea desde adentro hacia afuera, sea desde afuera hacia adentro. El carácter angustioso de la labor analítica disminuye en la medida en que se adquiere conciencia del proceso en sí, ya que uno puede poner en movimiento una serie de fuerzas y prever reacciones. El psicoanálisis deja de ser una técnica mágica para convertirse en una técnica científica en la medida en que, como ya dijimos, pueden preverse situaciones en el campo operacional.
Por eso el campo del trabajo analítico se ha acercado en los últimos tiempos al campo de la psicología experimental, donde no solo observamos con la finalidad de consignar, registrar y relacionar hechos, sino que también operamos en el campo de trabajo con la finalidad de provocar una modificación que volvemos a tomar para operar sobre ella y así sucesivamente. Desde el punto de vista fenoménico, podemos describir tres modos de ser: un modo de ser mental, un modo de ser corporal y un modo de ser en la conducta exterior en relación con el mundo. Es decir, 1 es la mente, 2 es el cuerpo y 3 es el mundo exterior. Siguiendo nuestra línea actual de trabajo, o sea, en términos de relaciones de objeto y de vínculo, y considerando que la situación esquizoide es la situación básica de la relación transferencial, para interpretar tenemos que ver en cada momento dónde está situado el objeto bueno y dónde el objeto malo. Una buena interpretación debe incluir el objeto bueno, que puede estar en la mente, en el cuerpo o en el mundo, así como el objeto malo, que a su vez puede estar en alguna de las tres áreas o en las tres. La misión del analista es como la de un detective, que busca dónde están situados los procesos, en qué campos se hallan, pero considerados siempre en términos de tres objetos, dado que, aunque son dos objetos aparentemente, son tres en realidad, porque el modelo básico relacional universal es la situación triangular. Esto quiere decir entonces que el cuerpo funciona como una dimensión de la mente, un sitio donde pueden estar ubicados los objetos internos con los que pueden establecerse vínculos internos en el espacio correspondiente a un órgano determinado. Podemos pensar que toda la medicina psicosomática, y en especial las llamadas organoneurosis, constituye situaciones donde previamente se ha establecido una relación con un objeto a través de un órgano. Supongamos el estómago, que es el órgano más común, ya que la relación madre-niño se realiza intensamente a través del aparato gastrointestinal. El niño reacciona a diferentes afectos con vómitos, diarrea, constipación, dolores. Entonces, ese vínculo que comenzó siendo externo con la madre se internaliza, y ese vínculo interno es el que, reactivado posteriormente por circunstancias externas, el que pone en movimiento un viejo sistema de reacción. La noción de la división mente-cuerpo es de origen cultural. Dividir el cuerpo y la mente como si fueran dos sacos donde colocar los objetos para evitar que se junten es uno de los mecanismos de defensa más primitivos. El niño inicialmente concibe su cuerpo y su mente como una unidad no diferenciada. Poco a poco los va diferenciando, principalmente como un producto de la educación, así como va diferenciando su relación con el mundo exterior. La situación hipocondríaca es la ubicación de un objeto en el cuerpo. La hipocondría fue una de las enfermedades descritas más precozmente en la antigüedad por el hecho de que se consideraba al cuerpo como una dimensión separada de la mente. Tal concepción del cuerpo era compartida por médicos y pacientes. En la hipocondría, el objeto malo está dentro del cuerpo, en tanto que el objeto bueno está en la mente o fuera, en el mundo exterior. Por eso el hipocondríaco se queja del cuerpo, se siente perseguido desde adentro. Si el órgano reacciona ante el perseguidor, colocado en él con sus funciones propias, tenemos el síntoma de conversión histérica, secundaria a la hipocondría. Si se estructura la personalidad alrededor del mecanismo de la conversión sobre un órgano interno, tenemos una organoneurosis, cuyo significado es el de una relación interna con un objeto interno colocado en dicho órgano, que tiene una historia determinada y un proceso determinado. En el análisis, esa situación se coloca sobre el terapeuta, y el trabajo analítico, o sea, el objetivo con el cual se desarrolla el interjuego analítico, es el órgano mismo. El paciente trae su estómago, o su intestino, o cualquier órgano, ahí mismo, al campo operacional. Ahí es donde tenemos que discriminar. Con nuestra ayuda aprende a reconocer la naturaleza arcaica e infantil de esa situación interna y el carácter ficticio de la situación externa.
Según esta línea de pensamiento, el paranoico sería un hipocondríaco que está en vías de curación, ya que coloca el objeto malo fuera para intentar controlarlo mejor. Podemos decir entonces que el hipocondríaco necesita pasar por un periodo de paranoia para curarse. Entonces se vuelve irritable, perseguido desde afuera y omnipotente desde adentro porque se ha identificado con su objeto bueno. Es necesario no cometer el error de establecer separaciones formales entre el cuerpo y la mente y el mundo exterior. Con respecto al mundo exterior, este está representado internamente como microcosmos, en tanto que afuera lo está por el macrocosmos. Si detenemos existencialmente a una persona, podemos decir que en ese momento hay mente, cuerpo y mundo externo, pero en cuanto esa persona se mueve, se transforma en una totalidad significativa. Por consiguiente, aunque hablamos de 3 dimensiones de la persona, solo hay una dimensión, la humana. Podemos decir que dentro de la mente está incluida la dimensión representación del cuerpo o esquema corporal. Muchos de nuestros órganos tienen una representación mental que todavía no sabemos exactamente cuál es. Resulta más fácil descubrir la representación de los órganos en el sueño, porque allí la deformación es menor. Por ejemplo, una persona que sueña que corre en un corredor o en una especie de laberinto está representando su conflicto intestinal. En el hipocondríaco son muy frecuentes estos sueños de laberintos. En realidad es la persecución que experimenta por el objeto interno dentro del intestino con sus conflictos y sus ansiedades, buscando una salida determinada. La mente está representada, por ejemplo, por la azotea, el techo, en tanto que la casa representa la totalidad de la persona y cada parte, la de arriba o la de abajo, representa lo inferior o lo superior. Lo de arriba y lo de abajo como conceptos espaciales fenoménicos, productos de una abstracción en un determinado momento, son útiles como vectores de trabajo. Por ello decimos que no hay ninguna contradicción entre la fenomenología y el psicoanálisis. Son momentos de un trabajo operacional que están integrados en una concepción general. Podemos considerar nuestro esquema como un esquema que va integrándose permanentemente con elementos nuevos. El investigador en el campo científico debe estar capacitado para no ser víctima de su ideología o de sus pensamientos previos para poder corregir su esquema referencial. Es en realidad una posición frente a la línea del conocimiento de un empirismo psíquico, en el sentido de que debe observar la experiencia real y concreta, confrontarla con su esquema referencial para saber de qué clase de fenómeno se trata y finalmente rectificar su esquema previo, pero con vistas a enriquecerlo y no, lo que sería un error, porque sea malo o bueno. Incluir conceptos morales en el esquema referencial científico es un criterio que se opone a la evolución del conocimiento. Es negativo excluir, por ejemplo, la investigación de la sexualidad, la agresividad o los prejuicios porque se los considere inmorales. La noción de tiempo y espacio fue una noción cultural hasta que Einstein señaló la imposibilidad de separar ambos conceptos. Todos sabemos de su carácter unitario, su carácter de estructura gestáltica tiempo-espacio. No se puede dividir tiempo y espacio, ya que el tiempo es una cuarta dimensión en el sentido de que es la duración de una cosa determinada. No se puede concebir ningún fenómeno que no incluya tiempo y espacio juntos, ya que nada está detenido ni nada está fijo. Se trata siempre de una totalidad de movimiento. Toda estructura está permanentemente en transformación. Y el concepto de transformación incluye la noción de tiempo. No hay ninguna cosa que esté absolutamente fija. Se impone, por lo tanto, considerar siempre los dos aspectos. En el momento en que detenemos un fenómeno, la dimensión espacial se hace tridimensional y en cuanto nos descuidamos, hacemos la dicotomía tiempo y espacio. Durante el proceso analítico tenemos que pensar siempre en la relación entre cuerpo, espacio, tiempo y ubicación de los objetos. Siempre operamos en un campo móvil, donde el tiempo y el espacio están modificándose constantemente. Por ello decimos que toda buena interpretación
debe estar precedida de una buena investigación. La división entre la investigación y la operación resulta de la aplicación práctica de una determinada teoría. Implica una postura de comodidad para el investigador. Volviendo al hipocondríaco, podemos decir que la noción de límite se transforma en un punto importante, porque el hipocondríaco pierde nociones de su límite. Su envoltura empieza a desplazarse a ciertos niveles internos. Para el hipocondríaco hepático que tiene en su hígado el campo de batalla, podemos decir que se ha acercado tanto al mundo que su límite con él no está en la totalidad de la persona, sino directamente en ese punto de contacto, es decir, en su hígado. O sea, que hay una alteración profunda de su contorno, de su límite. El niño va adquiriendo la noción de límite con el mundo a través del contorno de su cuerpo y con el límite de las cosas que va tocando. Digamos que el modelo de experimentador es el niño. Por un proceso permanente de tanteo, de prueba y error, va conociendo al mundo de una manera empírica y se va guiando por un esquema referencial que empieza a funcionar desde afuera, que al principio es la madre que se va metiendo dentro de él y que después es otro. O sea que si analizamos el esquema referencial, vamos a encontrar que tiene sobre todo un origen materno y que los primeros contactos con el pecho de la madre son los que dan la noción de dos. Por un lado hay una boca hambrienta y un estómago que está doliendo de hambre, y por el otro una fuente de gratificación, el pecho. Esa noción de límite se va elaborando como una situación espacial y temporal, en el sentido de que en el espacio son dos los que tienen una relación en el tiempo. El tiempo, digamos, en el contacto con el pecho, el tiempo de lactancia, el tiempo presente que toma el pecho. O sea que el límite que tiene el niño está condicionado por situaciones de contacto, y ese límite puede ser transitorio o permanente, bueno o malo. En determinados pacientes puede producirse una pérdida de los límites. Este fenómeno se llama transitivismo en psiquiatría. Quiere decir que las cosas de uno pasan a los otros y las cosas de los otros pasan a uno. Hay un tránsito permanente entre la mente de uno mismo y la mente de los otros en virtud de una pérdida de la noción de límite, de una regresión del yo a una etapa donde el límite no funcionaba todavía o funcionaba mal. Podemos decir que la noción de límite existe ya desde el nacimiento, porque los movimientos fetales y toda la actividad fetal dan una noción de límite interno. A esto es lo que yo llamo protoesquema corporal, es decir, el esquema corporal del feto sobre el cual se condiciona toda la reacción del feto en relación con este esquema, que tiene una fórmula circular. La posición del feto dentro del vientre materno hace que configure un protoesquema corporal con un límite circular. Esto se observa regresivamente en los catatónicos, que se colocan en una forma circular también, es decir, vuelven a una actitud fetal característica. La noción de límite se elabora precozmente, en el momento mismo en que se produce el primer movimiento. Al producirse el primer movimiento hay un obstáculo, y ese primer obstáculo inicia el proceso de límite de configuración del contorno o envoltura. El primer conocimiento que el niño adquiere es el de su cuerpo. En realidad, cuerpo y mundo son conocidos al mismo tiempo. El conocimiento del tiempo y del espacio se realiza también simultáneamente. Por ejemplo, el conocimiento del tiempo de espera y el del espacio que lo separa del otro cuerpo, del pecho de la madre, que puede ser bueno o malo, gratificante o frustrante, determina la génesis del primer modelo mental que elabora el niño, mediante el cual realizará sus próximos contactos con el mundo en el tiempo y en el espacio. El conocimiento se caracteriza por poseer un campo determinado donde se realiza el acto de conocer con la inclusión de un sujeto que quiere conocer y un objeto que va a ser conocido. A veces el objeto no quiere dejarse conocer. Es lo que sucede, por ejemplo, con un analizando. Por eso hablamos de un campo de trabajo y de la noción de un obstáculo incluido en la teoría del conocimiento. A este obstáculo se lo llama obstáculo epistemológico. La epistemología es la teoría del conocer o del saber. Siempre hay un obstáculo para conocer y el conocer es el vencimiento de ese obstáculo.
Siempre se conoce contra algo, contra ese objeto al que hay que romper, desarmar y luego volver a armar. Por ello no existe una contradicción entre análisis y síntesis, dado que la síntesis solo es posible posteriormente a la ruptura de la estructura que se quiere conocer. Pero no son momentos separados, sino que se van produciendo al mismo tiempo. Análisis y síntesis configuran una estructuración, una Gestalt. La teoría de la Gestalt ha traído aportes considerables a la psicología, al psicoanálisis y a la teoría del conocimiento. El pensar envuelve siempre una lucha, una polémica durante la cual surgen en el pensador objeciones que lo enriquecen y que desplazan su contenido. Nuestro esquema referencial del esquema referencial es conceptual. Es referencial en el sentido de que lo utilizamos para discriminar sobre algo en relación con el esquema anterior al mismo tiempo que sobre el propio esquema referencial. Debemos discriminar siempre sobre el objeto del conocimiento y sobre el esquema de conocimiento previo con el cual hemos considerado este conocimiento, o sea, el conocimiento actual. Sería el proceso permanente de la mente sobre cualquier problema. Podemos decir que el esquema primero es conceptual, es decir, que incluye todos los conceptos que se tienen en una estructura que posee un aspecto consciente y un aspecto inconsciente, que se va modificando con el transcurso del tiempo y con el andar de los conocimientos y de la experiencia. Debemos unir la teoría del conocimiento con una posición dialéctica en el sentido de que lo que es tomado en un momento dado por alguien que tiene una experiencia previa va a modificar dicha experiencia y a integrarse luego de tal modo que en la siguiente experiencia la experiencia anterior es enriquecedora de la experiencia posterior. Todos los sistemas se dividen en sistemas abiertos y cerrados. Un sistema cerrado es, por ejemplo, la neurosis. Si un sujeto enfoca su vida siempre en función de la repetición de una misma actitud, debemos hablar de un sistema cerrado. Pero si el sujeto salta de una actitud a otra e integra la realidad y enriquece su pensar y su acción, en este caso es un sistema abierto. No hay contradicción entre lo cerrado y lo abierto. Son tan solo dos momentos necesarios para proseguir el proceso dialéctico. Un momento de cierto cierre es necesario para la asimilación y un momento de apertura es necesario para la inclusión de nuevas experiencias que van a enriquecerse en el momento en que se produzca el cierre y así sucesivamente. Un ejemplo clínico es el maníaco, que nunca alcanza a cerrar su conocimiento durante un tiempo suficiente prolongado como para integrar los conocimientos que adquiere, en tanto que el polo opuesto, el de un cierre permanente, está dado por el epiléptico con las características de viscosidad y perseveración que lo mantienen por un largo periodo en un sistema cerrado. El sistema cerrado del epiléptico puede funcionar a gran presión y en un determinado momento provocar un estallido, el cual puede dar lugar a una creación de determinado tipo provocando una salida genial. Pero si queda encerrado entonces no es nada más que un epiléptico.